Y ya está acá con nosotros compartiendo escenario para desarrollar su tema, un amigo del Paraguay desde hace un buen tiempo. Él se va a encargar de decir desde hace cuántos años ya es amigo de Paraguay. Vamos a recibir acá a don Patricio Castro, que va a estar desarrollando su tema Estado de implementación del AFC en Paraguay y la ventanilla única de importaciones. Muchas gracias. Bueno, siempre es difícil la primera presentación después del almuerzo. Voy a tratar de hacer ameno un tema que no es tan ameno, pero en fin, vamos a hacerlo lo más posible. Como me ha presentado, pero me voy a presentar un poco más. Mi nombre es Patricio Castro, soy ingeniero, economista. En alguna vida pasada saqué un grado en Computer Science. Los últimos 25 años fui responsable de los temas de impuestos, contribuciones de seguridad social, aduanas y comercio exterior en el Departamento Fiscal del Fondo Monetario Internacional, de donde estoy supuestamente retirado, aunque sigo trabajando con el FMI, a diferencia del amigo Rafael que dijo, no, yo ya estoy fuera, soy consultor independiente. Yo sigo vinculado y haciendo prácticamente lo mismo que antes de retirarme. Y también estoy colaborando ahora con el BID en temas que son similares, sobre todo porque el Fondo Monetario tiene una larga tradición de proveer asistencia técnica, pero el BID es el que tiene realmente los fondos para implementar muchas de las cosas de las que estamos hablando aquí. El fondo tiene muy pocos, no tiene directamente recursos para todo esto. Bueno, hecha esta introducción personal, vamos a ver lo que preparé para hoy, porque estaba reflexionando también en el almuerzo, comentábamos cómo con todos los temas de tecnología hay una tendencia a hablar en siglas y suponer que todos las entendemos. Muchas veces se entiende, otras veces no, pero bueno, acá también hablamos de la AFC, la BUCE y todo, y se me ocurrió que iba a ser útil hacer una pequeña recapitulación, primero, antes de hablar del estado de implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio en el Paraguay. ¿Qué significa el Acuerdo de Facilitación de Comercio? ¿Por qué es importante? ¿Por qué ponemos tanto énfasis en el acuerdo a esta altura? Entonces hay unos slides que hacen un resumen. Supongo que muchos conocemos de pe a pa todo esto del acuerdo, otros tal vez no tanto, y me pareció útil poner un pequeño resumen. A ver si esto es para adelante. No, ahí está. Bueno, ¿qué implica el Acuerdo de Facilitación del Comercio? Hay varias cosas muy relevantes, ¿no? Primero, que es el primer acuerdo multilateral que se logra alcanzar en los 21 años de historia de la OMC. Como ya se dijo, entró en vigencia el 22 de febrero de este año, cuando finalmente 2/3 de los 164 miembros que tienen la OMC lo ratificaron. Entre los que lo han aceptado desde el inicio están todas las grandes naciones. En América Latina, que nos interesa para este foro, ya fue adoptado acá está, México, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Argentina, Colombia y Ecuador todavía no lo han validado, aunque hay intenciones, se habla de esto, pero es importante destacar esto: Argentina todavía está fuera. Si no se dieron cuenta por el acento, es el país donde nací. Y esto de los principales beneficios lo voy a pasar muy rápidamente, pero esto es el resultado de las estimaciones y cálculos que se originaron en todos los trabajos de comité y comisión previos a el famoso acuerdo de Bali, que parecía que no se iba a poder concretar. De hecho, muchos habíamos perdido la esperanza de que llegara a buen puerto la ronda de Uruguay de las negociaciones, que venía postergándose, y una y otra vez parecía que se estaba llegando a la concreción del acuerdo, y no. Finalmente se logró el acuerdo en esa reunión en Bali, y parte
de lo que se comprometió para lograr ese acuerdo que implicaba necesariamente la aceptación de un número muy grande de países en desarrollo y menos favorecidos, era que los beneficios del acuerdo. Entonces, esto hay que tomarlo con el grano de sal con el que se toman todas estas estimaciones macroeconómicas que hacemos en estos organismos internacionales, y está basado en unas premisas que pueden hoy no ser tan válidas, pero de todos modos esto es muy relevante. En primer lugar, que 2/3 de los beneficios del acuerdo de facilitación serían para los países en vías de desarrollo y menos favorecidos, siempre por supuesto que se cumplieran todas las condiciones para su implementación completa. Después, estos son aumentar el valor de las exportaciones mundiales, con acuerdo o sin acuerdo. Esta era una tendencia que parecía irresistible. Reducir los costos comerciales, esto también era una cosa muy relevante. Se calculó un 14% en promedio para el mundo y, según la región, entre 12 y el 23% para los países de América Latina. Esto es muy significativo. Y también uno de los objetivos que se plantearon era eso, reducir en más de un día el plazo para importar y 2 días para exportar. Ya vimos por ahí en una presentación anterior las enormes discrepancias que hay entre países, incluso dentro de una misma región, en estas variables. De modo que esto también hay que tomarlo un poco con el hecho de que son estimaciones que prevén las circunstancias más favorables, pero aún así. Sigo con los beneficios rápidamente. También se decía, se va a reducir el 47% el tiempo en promedio necesario para importar y el 91% para exportar. De nuevo, esto era más que nada el atractivo para que los países entraran al acuerdo, suscribieran, firmaran y demás. Y bueno, el otro, las exportaciones mundiales, que crecerían hasta casi el 3% anual. Y el aumento del PBI mundial, medio punto de crecimiento anual en el periodo 2015-2030, atribuible a la implementación plena de la EFC. De nuevo, no hay metodología para demostrarlo, pero este es un gancho muy atractivo para los que creemos además que el crecimiento del PIB es la única manera de lograr el desarrollo sustentable. Último, las exportaciones de los países en desarrollo aumentarían un 3,5% anual, y esto crearía un crecimiento económico adicional en los países en desarrollo de 0,9% anual. De nuevo, hasta 0,5% promedio para el PBI mundial, 0,9% en crecimiento del PIB para los países en desarrollo como fruto de este acuerdo. Impactos del acuerdo en las economías. Bueno, esto es casi de perogrullo, ¿no? Lo que se asume primero es que la aplicación del acuerdo va a hacer más eficientes y ágiles las transacciones comerciales. Ese es el objeto que tiene. Más en detalle, simplificar procedimientos, requisitos y formalidades para todos los trámites de comercio exterior. Otro impacto, que es parte de lo prometido o de lo entregado de lo ofrecido como atractivo para suscribir el acuerdo, es mejorar el nivel de competitividad y promoción de las inversiones productivas en los países menos favorecidos y en vías de desarrollo. Y asociado a esto de alguna manera, facilitar el acceso a las cadenas de valor por parte de las empresas, y de nuevo se dice, las pymes en los países de desarrollo van a ser las que más se beneficien por esta facilitación y por posibilitar su acceso a los mercados mundiales sin burocracia o sin tanta burocracia y sin tantas trabas. Brevemente, ¿cuáles son las características del acuerdo? Tiene 2 secciones, una que es sobre las medidas de facilitación de comercio en sí, y la segunda sección trata del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, que es todos los capítulos que hablan de la flexibilidad en su implementación, tomando en cuenta los diferentes estadios de desarrollo, las diferentes situaciones, los contextos regionales y demás. La sección 1, rápidamente, son 12 artículos.
pero hay algunos aquí que nos orientan un poco acerca de por qué es tan importante hablar de la AFC y por qué la relación con instrumentos clave como las ventanillas únicas, el operador económico autorizado y demás son centrales. Bueno, primero, publicación y disponibilidad de la información, publicación y consulta previa, algo importantísimo también. El artículo 3 de resoluciones anticipadas, escuchamos hoy más temprano que esto está muy escrito, pero en realidad se cumple poco todavía. El artículo 4, procedimientos de apelación y revisión, que busca homogeneizar una práctica que son muy diferentes en distintas regiones. Artículo 5 son otras medidas para mejorar imparcialidad, transparencia y no discriminación. El artículo 6 es el que hace las sanciones sobre tarifas o cargos a las importaciones y exportaciones, tema que siempre fue central en las controversias que manejaba la OMC desde su creación. Los otros 6 artículos. El artículo 7, bueno, levante y despacho de bienes, y aquí es donde entran a jugar las ventanillas únicas como casi un instrumento obligatorio que surge de la aplicación plena del acuerdo. Artículo 8, cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera, que ahora se usa mucho el término gestión coordinada de fronteras. Artículo 9, movimiento de bienes para la importación bajo control aduanero, que refiere a todos los sistemas informáticos como el sistema SOFIA que tiene Paraguay. Artículo 10, formalidades relacionadas con la importación, la exportación y el tránsito, buscando homogeneizarlas y reducirlas en la medida en que esto sea posible al mínimo compatible con la seguridad y con la garantía del debido proceso. El artículo 11, libertad de tránsito, y el artículo último es el de cooperación aduanera, que habla de la cooperación aduana, las interconexiones, intercomunicaciones, cooperaciones entre distintas aduanas. Estos son los artículos de la sección 1, que es la sección del cuerpo más importante. La modalidad de implementación del acuerdo también fue tal vez uno de los temas que más demoró en negociarse, y porque una característica que es bastante poco común en el acuerdo de este tipo es que permite a los miembros establecer sus propios calendarios de implementación, de aplicación. Ahora, es vinculante el acuerdo para todos los países en desarrollo desde su entrada en vigor, o sea que desde febrero de este año, cuando se entró en vigor oficialmente, aquellos países en desarrollo que han suscrito el acuerdo de facilitación de comercio están obligados a cumplirlo, es vinculante. Ahora, también se reconoce que algunos países miembros necesitan asistencia para poder cumplir con todas sus obligaciones, y ahí se establecen mecanismos de asistencia a los países, que son los que se habló mucho de los organismos internacionales, están ciertamente la OMA, en todo el costado aduanero es el organismo de consulta, y sobre todo es el marco de referencia. Organismos multilaterales, sean globales como el Banco Mundial, regionales como el Banco Africano, el Banco Asiático, el BID en nuestra región, son en realidad los que tienen más recursos para dar asistencia técnica en lo que sea necesario, sobre todo en lo que hace a necesidades de inversión. Entonces, todo esto está previsto en el acuerdo y es una de las piezas importantes del mismo, porque no se dejó, en la medida de lo que se pudo, nada dejado librado al azar, y se buscó tratar de encontrar mecanismos para que todos los países que se habían comprometido a entrar pudieran hacerlo a su ritmo. Para eso se definieron las 3 categorías de compromisos, que todos o muchos deben haber escuchado hablar de esto, los resumimos brevemente, ¿no? Están los compromisos de tipo A, que son los que se asumen, lo que se hay que aplicar en el momento en que entró en vigencia. O sea, lo más fácil, lo que ya se tiene, lo que estaba. Los compromisos de categoría B, que son aquellos en los que un miembro
se compromete a aplicar en una fecha posterior luego de un periodo de transición, y la tercera, la categoría C, son las que los países miembros indican que van a aplicar después del periodo de transición, pero advierten que para eso necesitan capacitación, asistencia técnica y apoyo para poder lograrlo. O sea, los países en desarrollo y menos favorecidos tienen aquí la posibilidad de declarar que tal compromiso no están en condiciones de hacerlo por sí solos y que solo lo podrán hacer luego de recibir asistencia técnica y apoyo, lo que también es parte del protocolo que se establece, que es el protocolo de implementación. De hecho, todas las categorías C, en virtud del acuerdo, tienen que estar publicadas. Esto habla de la transparencia, todo el mundo sabe cuáles son los compromisos de categoría C de los distintos países del mundo. Y para conectar todo esto, que ya está poniéndose un poco aburrido, con el tema que nos trae aquí, las medidas como las ventanillas únicas de comercio exterior o los operadores económicos autorizados suelen ser parte de los compromisos de categorías B o C en muchos países en desarrollo. Otro elemento importante del acuerdo es lo que se llama, lo que normalmente conocemos como la gobernanza. Es obligatorio el establecimiento y además el mantenimiento con recursos y viabilidad funcional a lo largo del tiempo de órganos nacionales de facilitación del comercio, otra sigla, ONFC, que el objetivo de estos órganos nacionales es crear mecanismos nacionales de monitoreo de la implementación del acuerdo y fomentar el diálogo público-privado. Aquí en Paraguay hay una gimnasia bastante elaborada, entre paréntesis, por ahí el presentador dijo que hace muchos años que vengo al Paraguay a trabajar, sobre todo con la aduana. Efectivamente, creo que desde el 94 vengo regularmente, varias veces por año, a trabajar con la aduana del Paraguay. Así que sí, se puede decir que son muchos años, son casi 25, ¿no? Decía, acá el ejercicio del diálogo público-privado es una gimnasia en la que están bastante acostumbrados. Los mecanismos de implementación con el que se llegó al sistema Sofía es un ejemplo incipiente de diálogo público-privado que fructificó. La implementación tanto de la VUE, la ventanilla única de exportación, como la VUI, que maneja la aduana para la importación, también fue fruto de cooperaciones público-privadas exitosas. Ambas ventanillas, aunque no sean una única, porque son dos únicas, lo cual suena casi contradictorio en castellano, funcionan muy bien, interoperan, y el sector privado ha sido crucial en su desarrollo y, por lo que sé y he visto muchas veces, está más que contento con la forma en que esto opera. Bueno, ahora, porque el título de la presentación, después de todo, se supone que era implementación del Acuerdo de Facilitación de Comercio en Paraguay. De hecho, el Nelson Valiente, que en su exposición inicial, el director, hizo una semblanza de cómo están, pero resumo cómo estamos. Primero, Paraguay fue uno de los primeros en la región en ratificar el AFC, fue el número 70 en el mundo, pero fue de los primeros en la región, y esto se hizo en enero de 2016. Se ratificó, entró en vigencia, por cierto, en febrero de este año, cuando los 2/3 ratificaron, pero Paraguay había sido, si no me equivoco, el segundo en la América Latina. Luego, una vez que entró en vigencia, Paraguay siguió con lo que está estipulado en el acuerdo, porque se creó el Comité Nacional de Facilitación del Comercio por un decreto en abril de este año. Más aún, ese comité no solo se creó, sino que para cumplir con la parte del acuerdo que les comentaba, que tenía que funcionar efectivamente y tener garantizada su sostenibilidad futura, en septiembre, hace un mes, más o menos, un poco más de un mes,
tuvo la reunión inicial aquí en Paraguay. De modo que se ha seguido, en el caso de Paraguay, a la letra los compromisos de implementación del acuerdo. ¿Quién es el que marca el tiempo por ahí? Bien, ya la vi. Gracias. Ahora, la ventanilla única. Es obvio, por todo lo que resumí, que la ventanilla única es una herramienta esencial para la aplicación del acuerdo de facilitación del comercio. No parece a esta altura de la tecnología posible aplicar cabalmente el acuerdo de facilitación del comercio sin herramientas como las ventanillas únicas. Eso es en el mundo. Como ya dije, la implementación en el caso del Paraguay fue a partir del compromiso de la aduana y de la cooperación público-privada. Aquí se empezó, si no me acuerdo mal, en el año 2010, con una experiencia piloto vinculando a la aduana con dos organismos. En el año 2014, si no me equivoco, fue que salió un decreto haciendo obligatorio el trámite de todas las operaciones de importación a través de la ventanilla única. Así que hay un andamiento importante ya de los últimos 7 años. Ventajas: la simplificación de procedimientos y trámites, la reducción de costos y tiempos, la eliminación, y esto es paulatino, de certificados en papel. También ya se ha logrado, muchas gracias, algo que mencionó el director, la implementación del pago electrónico de cánones. Esto que puede sonar trivial, pero en absoluto lo es. Hay muchas cuestiones técnicas y administrativo-burocráticas que hacen que esto sea difícil, porque requieren la vinculación con el sistema bancario, requieren autorizaciones de la banca central, hay muchas regulaciones que están involucradas. Y esto, en los 3 minutos que calculo que me quedan ahora, quería referirme también al tema de las regulaciones, las normativas y las culturas de las instituciones. Porque, como vemos, la ventanilla única es un medio que vincula distintas instituciones que intervienen en el proceso de importación o de exportación y que tienen la obligatoriedad o necesidad de emitir certificados que dejen constancia de su intervención. Ahora, tecnológicamente esto es fácil y no digo simple, pero muy comprensible. Sin embargo, además de los temas de tecnología, y hay un problema, y es que muchas veces puede ocurrir que la aduana esté cerca de la frontera del conocimiento tecnológico en un país determinado, pero eso no quiere decir que otras instituciones que participan en esto, sea Sanidad Animal, sea el Ministerio de Salud, sea el que sea, porque hay docenas de instituciones que intervienen, estén en el mismo nivel de desarrollo tecnológico. Y este es uno de los principales escollos que se ha encontrado en la implementación de las ventanillas únicas, que es cómo lograr levantar el nivel de aprovechamiento de la tecnología de todas las instituciones que participan para que todas puedan participar efectivamente y no sea una participación ritual. Bueno, la interoperabilidad se citó tanto a la mañana, no creo que tenga que repetir, pero además de la asistencia que se dio a las agencias para poder incorporarse, en el caso de Paraguay me consta que la aduana tuvo en algunos casos que asistir directamente con la provisión de equipos, redes de comunicación y demás, porque las agencias involucradas no tenían presupuesto, no tenían personal que pudiera desarrollarlo, y ha sido un rol esencial para lograr el éxito de lo que está funcionando. El tema de la interoperabilidad es básico. Sin interoperabilidad no hay posibilidad de ventanilla única, y esto vale
interoperabilidad entre los sistemas de los organismos que intervienen, o más allá, como se presentó antes del almuerzo, la interoperabilidad entre ventanillas de distintos países o regiones. Y bueno, lo otro es una consecuencia inevitable: mayor transparencia, la disponibilidad de información oportuna, el apoyo a la gestión inteligente de riesgo, que fue el modelito que nos presentó la gente de la aduana antes de salir a almorzar. Y oportunidades futuras. Bueno, la integración de todos los organismos públicos y privados que intervienen en las importaciones. Todavía faltan algunos, en el caso de Paraguay, en otros países faltan más. Esto es un trabajo que es constante, porque, como dije, no todos están en el mismo nivel de capacidad administrativa para hacerlo. Luego, otra oportunidad que yo veo personalmente es la expansión de la funcionalidad de la ventanilla única para brindar información adicional a usuarios privados y organismos públicos. Es decir, hacer que la ventanilla única se convierta en un portal de comercio exterior donde no solamente tenga que acceder obligatoriamente el que tiene que hacer una operación de importación y descubra que necesita el certificado tal o cual, luego de haber integrado todas las líneas de una declaración detallada de importación, sino que pueda tener la posibilidad de consultar para tal operación qué tipo de certificados se requieren, de qué agencia, cuáles son los requisitos. Esto es algo que en general no está en las ventanillas que están operando hoy, porque las ventanillas que hoy circulan, incluso la de Paraguay, son eminentemente operativas y no están todavía, no han pasado al nivel ese de consulta y servicio y atención al usuario. Esto es una cosa que yo personalmente veo como una opción a futuro interesante para las ventanillas únicas. Y la última, la puse ahí, es el desafío, la aduana sin papeles. El desafío de la aduana sin papeles no se limita solo a la aduana. Estamos pensando que en nuestros países, en mayor o menor medida, tenemos una superposición de tecnologías que permiten hacer todo electrónicamente y al instante, con sistemas legales que todavía contemplan los documentos en papel como única prueba fehaciente de una transacción. Y no es suficiente tener resuelto el tema tecnológico de la ventanilla única, es un desafío mucho más grande lograr que los jueces y los fiscales reconozcan, de hecho, que un certificado electrónico o una firma electrónica son vinculantes y obligan tanto al que emitió el certificado que lo firmó como el certificado de papel, siendo además mucho menos falsificables. Y eso es todo. Creo que no me pasé más de un minuto de lo que tenía. Gracias, y me parece que las preguntas vendrán después, así que me bajo para dejar una video. Gracias. Muy bien, vamos a invitar a don Patricio Castro que pueda tomar asiento aquí enfrente. Ahora vamos a presentarles a la licenciada Liliana Peloso, analista del Departamento de Integración, que va a estar llevando adelante la siguiente videoconferencia. Adelante, licenciada, puede pasar. Buenas. Gracias, Cristian. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. La siguiente ponencia será desde Santiago de Chile. Damos la cordial bienvenida al señor Sebastián Herreros por la División de Comercio Internacional e Integración, Comisión Económica para América Latina, CEPAL-ONU, quien desarrollará el tema Aplicación de medidas del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en la región de Latinoamérica y el Caribe. Buenas tardes, señor Herreros. Gracias por su participación. Le damos la bienvenida desde la República del Paraguay. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Estupendo. Bueno, en primer lugar quisiera darles un saludo cordial a este noveno encuentro regional latinoamericano y del Caribe sobre ventanillas únicas de comercio exterior, y agradecer a la Secretaría del CELA, en la persona de Gloria Cañas, por la invitación a exponer frente a ustedes. Mis excusas también por no poderlos acompañar de modo presencial, como era
mi intención, pero bueno, el lunes de la próxima semana, es decir, en 4 días más, se presenta la principal publicación anual de nuestra división, de la División de Comercio e Integración de la CEPAL, y por ende son días bastante ocupados acá y no me fue posible viajar. Pero esperamos que la presentación por esta vía resulte bien. Por último, antes de comenzar, quisiera darle un saludo especial a mi buen amigo Roy Santana, de la Secretaría de la OMC, con quien me iba a encontrar en Asunción compartiendo panel. Así que un abrazo, Roy. Paso entonces ya con la presentación. Lo que yo les quiero mostrar hoy son los principales resultados de un informe que nosotros acabamos de sacar en la CEPAL la semana pasada, que es el informe regional sobre facilitación del... ¿Perdón? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, señor Herreros, lo escuchamos bien. Ya, sentí como que alguien estaba tratando de decirme algo ya, disculpen. Bueno, les quería presentar este informe regional sobre facilitación del comercio y comercio sin papeles en América Latina y el Caribe, que acabamos de sacar en la CEPAL la semana pasada. Lamentablemente ya está público y en la presentación viene el link de donde obtenerlo. Es un informe que lamentablemente está en inglés porque es parte de un proyecto global, del cual les voy a explicar en un momento más, pero aún así creo que es bastante interesante y atingente al trabajo de las agencias que están participando en el encuentro de hoy y mañana en Asunción. Bueno, los contenidos de mi presentación son los siguientes. Por un lado, contarles un poco sobre los aspectos metodológicos del cuestionario en el que se basa este informe. Después, los principales resultados de la aplicación del cuestionario. Y por último, algunas reflexiones finales. Vamos entonces. Este informe que yo les voy a presentar hace parte de un proyecto más sin papeles. Es un proyecto finales de la Comisión Económica para Europa, para África del Norte y Medio Oriente, para Asia Pacífico y para América Latina y el Caribe, es la CEPAL. Y todas ellas coordinadas por la Comisión Económica para Asia Pacífico, que es ESCAP. Los objetivos de este proyecto son la implementación de facilitación del comercio en las distintas regiones del mundo, identificar buenas prácticas y también identificar necesidades de capacitación o de asistencia técnica y financiera en los países, de modo tal de que los países puedan conocer mejor dónde utilizaciones y los potenciales donde puedan también saber en qué se... Este estudio va en su sentido. En 2015, en 100 de todo, y la se aplicó el semestre del año, participación en América Latina, en la versión 2015 participó, y ahora en el 2010 participa. Para su referencia y para los que se interesen, el informe del año 2015 está disponible en el sitio web, en el link que se indica aquí en la lámina. Este estudio se compone de un cuestionario que es básicamente de selección múltiple. Contiene 45 preguntas de selección múltiple que a su vez se clasifican en 9 áreas. Entonces, hay un primer set de preguntas que tienen que ver con temas de transparencia, como por ejemplo, si es que la articulación si es que consultan los operadores existen de participar por el origen que se van a importar. Hacen parte de la categoría de la categoría
Disculpe, señor Herreros. Vamos a esperar unos momentitos para que se pueda restablecer la señal, porque no estamos recibiendo claramente su ponencia. Ya, usted indíqueme cómo... Ahí se está conectando. ¿Aló? Buenas tardes, señor Herreros, ¿nos escucha? Sí, le escucho muy bien. Bueno, ¿podría continuar su ponencia, por favor? Sí, claro, por supuesto. Bueno, a ver, Escuchamos claro. no sé en qué momento se empezó a ir el sonido, así que si me repito un poco, espero que me perdonen. Como les decía, el cuestionario, o sea, el instrumento que se le envió a los gobiernos en el marco de este estudio se compone de 45 preguntas de selección múltiple. Algunas de ellas tienen que ver con temas de transparencia, que como les decía, tienen que ver, por ejemplo, con saber si es que las leyes y reglamentos del comercio exterior están disponibles en Internet, si es que hay mecanismos de resolución anticipada sobre el origen de las mercancías, si es que hay mecanismos independientes de apelación a las resoluciones de aduanas, ese tipo de cosas. Después, en la categoría de formalidades entran preguntas, por ejemplo, sobre si se utilizan técnicas de gestión del riesgo, como por ejemplo, si existen mecanismos, facilidades especiales para operadores económicos autorizados. En la categoría de artículos institucionales se cuentan cosas como principalmente si es que los países cuentan con el Comité Nacional de Facilitación del Comercio y si es que existen arreglos de cooperación entre las distintas instituciones que participan en los controles de frontera. En la cuarta categoría, que es comercio sin papeles, están cosas como, por ejemplo, si el país dispone de una ventaja, si es que por pagar los aranceles en cargas por o si se solicita que tiene que ver con, por ejemplo, si en la sexta categoría tiene que ver con cooperación entre agencias en la frontera. La séptima es facilitación del tránsito. Y la octava y novena son categorías nuevas. Cuestionario que se aplicó este año 2017. Tiene que ver si hay medidas específicas de comercio orientadas a las pequeñas. Y también si hay medidas que tengan que ser orientadas a facilitar la inserción de las mujeres en el comercio internacional por la vía de la facilitación del comercio. ¿Se escucha bien hasta acá? Le escuchamos, señor, pero con dificultad. Con dificultad, ya, bueno, entonces, entonces
Entonces, decíamos, hay 47 preguntas. Bien, para cada pregunta hay 4 posibles respuestas. Que se que está parcial, que está el pase piloto de la puntaje por un punto, y si no está implementado en absoluto, 0 puntos. ¿Ya? Bueno, los cuestionarios fueron claves a los criterios de comercio de equipamiento de cada país, y sus respuestas fueron posteriormente verificadas por la... ¿Ya? Por último, los porcentajes de implementación de cada país simplemente corresponden al total de puntos obtenidos por cada país, dividido el máximo posible de puntos. En cuanto a los 21 países que participan, están muy bien repartidos por la región. Son 8 de los 10 sudamericanos, los únicos que no tuvieron fueron venezolanos, 5 de los 6 centroamericanos, me parece que Guatemala no participó este año. México también estuvo, por supuesto, y tuvimos una muy buena participación del Caribe, con Cuba, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. El pantallazo gráfico que nos muestra es un primer retrato de cómo se a la región en este cuestionario. Lo que se muestra son las tasas de implementación, los porcentajes de implementación de las distintas medidas que componen el cuestionario en orden descendente. Entonces lo que vemos Señor Herreros, señor, disculpe, le comento, nosotros tenemos mucha interferencia en este momento. Lastimosamente ya no podemos comprender su ponencia, y lo que querríamos es poder comunicarnos con usted posteriormente para que el informe se pueda pasar por escrito a los participantes, porque lastimosamente tenemos mucha interferencia. Sí, lo lamento enormemente también. Entonces, agradecemos, señor, una vez más su participación. Lastimosamente no se pudo dar, pero sí esperamos contactarnos con usted para poder recibir su ponencia por escrito, si le parece bien. Por supuesto, no hay ningún problema. Procedamos de ese modo y bueno, les deseo mucho éxito con lo que queda de la reunión, ¿ya? Está, muchísimas gracias. Ya, gracias, hasta luego. De esta manera entonces teníamos la comunicación internacional. Vamos a invitar cordialmente nuevamente para tomar su asiento correspondiente a don Patricio Castro, para que esté acompañando ahí también en la mesa a Roy Santana. Vamos a recibir a continuación la siguiente encuesta electrónica sobre los comités nacionales de facilitación del comercio. Roy Santana, WTO Market Access Division. Entonces, para que lo pueda entonces presentar desde acá. Y luego vamos a tener nuevamente a la licenciada Liliana Peloso para que ella pueda moderar las preguntas y respuestas que vamos a tener a continuación después de la presentación del señor Santana. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Sebastián les decía que somos amigos de hace mucho tiempo, y yo soy el que más lamenta que no haya podido estar aquí, principalmente porque a él le tocaba invitar a cenar ese famoso churrasco que tanto nos han dicho que tenemos que probar. Quisiera empezar agradeciendo al CELA y particularmente a Gloria Acañas por haberme invitado a participar en este evento, también al gobierno de Paraguay por ser sede de este evento, y vamos a estar discutiendo algunos temas que me parece que podrían ser bastante interesantes sobre estos temas. También quisiera agradecer al señor Patricio Castro. Normalmente yo hubiera empezado hablando de cómo es que funciona el acuerdo, cuáles son los beneficios y demás, con lo cual tengo la gran ventaja de no tener que tocar eso, pues yo creo que ya Patricio lo tocó de una manera bastante buena. Tal vez para contarles también un poco qué hago yo principalmente mi área de expertise tiene que ver con aranceles, valoración en aduanas y algunos de los temas de facilitación de comercio. Yo tuve la oportunidad de estar en Bali cuando se firmó el acuerdo en el año 2013, y como muy bien decía Patricio, me hizo mucha gracia que lo mencionara, las apuestas eran todas completamente negativas.
De hecho, yo tuve la oportunidad de salir a cenar con algunos periodistas y ya todos habían escrito la nota donde decía que había sido un desastre, que otra vez la OMC no había podido llegar a un acuerdo, que había que revisar el sistema y que iba a ser imposible llegar a un acuerdo. Ahora, obviamente esto no fue lo que pasó, y no fue lo que pasó porque yo creo que todos los países llegaron a darse cuenta de los beneficios que tenemos con la facilitación del comercio. Es uno de esos temas donde hay un ganar-ganar bastante claro y amplio para todos los que están involucrados. Nada más para decirles rápidamente, voy a hablar de 3 temas. El primero es el estado actual del acuerdo. No voy a discutir qué es el acuerdo, porque eso ya lo hicimos, pero sí vamos a hablar un poco de cuál es el estado del acuerdo. Vamos a hablar sobre una encuesta sobre el estado de los comités nacionales que hicimos el año pasado. Y finalmente, me gustaría discutir con ustedes o presentarles algunos temas generales que son recurrentes en muchas de estas congresos o discusiones que se hacen sobre ventanillas únicas. Yo les decía que de vez en cuando me toca trabajar en algunos de estos temas y como parte de eso he estado en discusiones similares como la que están haciendo ustedes aquí hoy en lugares como en África, en Asia o en Europa, y muchos de estos temas siempre son recurrentes y de hecho me daba risa un poco en la mañana cómo muchos de esos temas ya empezaron a salir. Entonces yo creo que algunos que voy a mencionar aquí ya han sido mencionados, pero probablemente otros tal vez todavía no están en el radar. Entonces, ¿cuál es la situación actual del acuerdo? Esta es una foto de cuando se anunció el 22 de febrero de este año que el acuerdo finalmente entraba en vigor. ¿Por qué? Porque ya teníamos finalmente 2/3 de los miembros de la OMC, por lo menos, que habían ratificado este acuerdo. En este momento creo que eran 111, 112 cuando se hizo el anuncio oficial. Al día de hoy tenemos 122 miembros que han ratificado el acuerdo. Y ha sido muy interesante porque esto ha desatado de alguna forma una gran carrera en muchos países para empezar a implementar y empezar a mejorar todo lo que tiene que ver con facilitación de comercio. En algunas regiones y principalmente en Asia era un tema que ya estaba latente, ya se venía trabajando en eso, pero en algunas otras regiones solamente pasó una vez o se desencadenó de una manera mucho más visible una vez que el acuerdo entró finalmente en vigor. Esto ya lo mencionó también Patricio, el tema de que tenemos los países en desarrollo y los países menos adelantados. Tomamos todas las disposiciones que están en el acuerdo y a nivel nacional se hacía una autoevaluación donde cada uno tenía que determinar si ya estaba aplicando las medidas, si necesitaba más tiempo para poderlo hacer o si necesitaba más tiempo y podía además requerir algún tipo de ayuda o asistencia. Esto es bien interesante desde un punto de vista político y de negociación. La expectativa es que los países iban a hacer un muy mal trabajo. Si lo puedo poner en manera de analogía, sería como ir a un colegio y preguntarles quién quiere hacer tarea. Pónganse ustedes mismos la nota que consideran que es la apropiada para el esfuerzo que han hecho. La expectativa no era muy buena bajo este sistema. Sin embargo, yo creo que las notificaciones que se han recibido, los países, la mayoría lo han tomado de una manera bastante seria, esa autoevaluación, y las notificaciones que hemos recibido pues han sido bastante a veces sorprendentes, el nivel de aplicación inmediata que muchos países se han comprometido a hacer. Nosotros tenemos una base de datos especial que se desarrolló a efectos de llevar un poco trazabilidad de lo que se ha ido notificando. No todos los países han notificado, algunos han notificado algunas medidas y todavía falta por notificar otras medidas, pero por lo menos a la fecha de hoy este es el estado actual. Entonces, en el caso de América Latina, vemos como aproximadamente un 70% de las diferentes medidas han sido notificadas como categoría A. Eso quiere decir que el 70% del acuerdo para los países latinoamericanos en promedio están siendo aplicadas hoy. Con respecto a las que son B o C, aquí es donde todavía tenemos un problema porque la mayoría de los países latinoamericanos no han hecho todavía esa notificación. Entonces no sé si ven que hay un área que es gris, pendiente. Eso es porque sabemos que no es A, pero no sabemos si lo van a notificar como B o C. También tenemos algunos países, como es el caso, por ejemplo, en la región de México o Singapur, en el caso de algunos de los otros países asiáticos, donde dijeron que incluían como categoría A todas las medidas del acuerdo. Entonces han habido países que han hecho un esfuerzo bastante grande de aplicar,
todas las medidas del acuerdo desde el día 1. Ahora, obviamente, esto es un tema que tiene que ver mucho con la capacidad que cada uno de estos países tiene, ¿no? No es un tema de si yo quiero o no quiero hacerlo, es muchas veces ligado a la capacidad nacional o lo que hayamos avanzado para poder hacerlo o no. En el caso del Caribe, vemos que esta capacidad probablemente es bastante menor que lo que se tiene en el continente latinoamericano, donde solamente aproximadamente un 37% de las medidas se han notificado en categoría A. Y en el Caribe sí vemos cómo en algunos casos tiende a haber más, por el momento, medidas que se han notificado en categoría C que en categoría B. Ahora, este es el estado, como les decía, al día de hoy. Tenemos que esperar todavía a que estos países hagan su propia autodeterminación para saber cuál va a ser el estado final con respecto a estas medidas. Ahora les voy a hablar muy rápidamente de los comités nacionales sobre facilitación de comercio. El artículo que habla de esto en el acuerdo es bastante simple. De hecho, es una sola oración. Y lo que dice es que cada miembro establecerá y o mantendrá un Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Esto es el equivalente a simplemente darnos una dirección muy genérica sobre el establecimiento de este organismo a nivel nacional. Sin embargo, el acuerdo no nos dice cómo es que se tiene que conformar este comité, no nos dice quién lo tiene que conformar, no nos dice cuáles son las mejores prácticas que se deben adoptar para desarrollar este comité. Ahora, la idea general sí la sabemos, porque la idea general se discutía en el contexto de las negociaciones, sin embargo no fue lo que quedó escrito dentro del acuerdo. Sabíamos que la idea de este comité es facilitar una especie de diálogo nacional. Normalmente cuando hablamos del acuerdo, siempre tenemos muy presente a la aduana, pero la aduana no es el único ente que es importante para la facilitación de comercio dentro de un país. En algunos de ellos tenemos hasta 40 agencias nacionales que son necesarias para que la facilitación de comercio funcione adecuadamente. Y si lo pensamos, son cosas que tal vez a veces no son tan evidentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un camión que está entrando a la frontera, puede ser que la aduana haya hecho todo su trabajo de una manera muy expedita, muy rápida, pero si ese conductor no tiene los permisos de migración o tiene que esperar un día, 2 días, pues el camión no va a poder seguir hacia adelante. Lo mismo si hace falta permisos sanitarios, si hay que revisar temas de propiedad intelectual, si el ejército o la policía o narcóticos tienen que revisarlo y demás. Y un tema interesante en cuanto a la facilitación de comercio es que la mentalidad de muchas de estas agencias todavía no está en la velocidad necesaria para poder aplicar el acuerdo. Yo creo que en casi todas las aduanas, sobre todo en la región latinoamericana, desde hace mucho tiempo ya se viene trabajando sobre el tema, ya está mentalizados para, mejor dicho, sobre la importancia de poder aplicar el acuerdo o la importancia para la competitividad a nivel nacional, pero muchas veces para las demás agencias todavía no han dado ese paso para entender por qué es importante que su trabajo se haga de una manera más rápida, más eficiente. Entonces, por eso, la idea de este comité también es, de alguna forma, identificar los problemas, cuellos de botella y tomar medidas en conjunto para poder tratar de solucionar ese tipo de problemas. Entonces, es principalmente un organismo que busca coordinar. Y todos sabemos que coordinar es fácil decir la palabra, pero es a veces bien difícil llevarlo a implementar en la práctica. Entonces, para hacer una analogía, y esto pasa mucho con muchas de las disposiciones que tenemos en el acuerdo de facilitación de comercio, y es que el acuerdo nos da una dirección general, pero no nos dice cómo es que se debería aplicar o implementar en la práctica. Entonces, un poco como la figura esta del iceberg, ¿no? Que lo que vemos es algo muy pequeño, pero el trabajo que hace falta para poder llegar a implementarlo es mucho más grande que solo esa pequeña parte que estamos viendo. En el caso de los comités nacionales, nos pasó que los miembros empezaron a llegar a la Secretaría de la OMC y decirnos, mire, pero ¿cómo hago? ¿Cómo establezco un comité? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Ya en este tema había varios organismos internacionales que habían estado desarrollando algún tipo de trabajo con mejores prácticas, recomendaciones y demás, pero los miembros lo que nos decían era, no, mire, es que yo quiero saber qué están haciendo, cuáles son las opciones. Y lo que terminamos haciendo fue organizando una serie de eventos donde se discutía precisamente este tema.
Y después de un tiempo decidimos también hacer una encuesta, que para los que están familiarizados con el trabajo de la OMC, ven, es una cosa bastante extraña. La OMC no hace encuestas. Nosotros normalmente simplemente recibimos comunicaciones oficiales y tal vez a veces las resumimos, pero no es normal que la OMC haga una encuesta. Y en este tema consideramos que era tanta la importancia, tanta la necesidad de información, que por primera vez hicimos una encuesta para recopilar información sobre el tema. Entonces esta información, lo que voy a estar presentando, está en esta publicación que está disponible en una página que les voy a enseñar al final. Es gratis, cualquiera la puede obtener, y traje aproximadamente 25 copias de este documento. Ahora, obviamente, ustedes creo que son más de 100 personas y 25 no puedo simplemente darle una copia a cada uno, pero yo creo que por lo menos nos podemos arreglar para que a cada país por lo menos le pueda dar una copia en papel. En cuanto a la representatividad, tuvimos más de 100 respuestas. Los números que ven en pantalla pueden parecer un poco contradictorios, porque ¿por qué son 100 pero después son 88 y son 99 miembros de la OMC? Es un poco complicado por la forma en la que contamos a la Unión Europea. Lo que sí tienen que ver es que tuvimos bastante representatividad a nivel mundial. En el caso de América Latina y el Caribe recibimos aproximadamente 18 respuestas, que yo creo que es una respuesta bastante buena. Una de las primeras preguntas que hacíamos es si ya contaban con un comité nacional, y vimos que en un 63% de los casos ya había un comité establecido, y en muchos otros casos ya se había avanzado bastante en cuanto a la aprobación o implementación de este comité nacional. De hecho, una situación bastante común era que ya habían concluido con el decreto o borrador de ley o lo que fuera, pero todavía estaban en esa última etapa final esperando a concluir los procedimientos. En cuanto al establecimiento temporal de estos comités, vimos que había habido una ola bastante grande de establecimiento o restablecimiento de estos comités a partir de que se llegó a ese acuerdo en Bali en el año 2013. Entonces, de hecho, más de la mitad de los comités que se habían establecido cuando recibimos los resultados de la encuesta eran relativamente nuevos, se habían establecido a partir del año 2014. Este también era un tema interesante porque muchos países ya contaban con algún tipo de órgano nacional que veía a la facilitación de comercio o que buscaba mejorar, por ejemplo, temas como transporte o algún otro tipo de modelo similar a lo que queríamos hacer en cuanto a facilitación de comercio, y aproximadamente la mitad de esos comités tomaron el órgano que ya contaban anteriormente y simplemente lo reformaron para tomar en cuenta el comité. Otros miembros, por el contrario, no contaban con ningún ente y lo que hicieron fue que establecieron uno completamente nuevo. Entonces, más o menos mitad y mitad. Otro tema que preguntamos es el tipo de instrumento legal que se había utilizado para establecer este comité. Y aquí yo tengo que admitir un mea culpa, tal vez un poco mentalidad muy de abogado latinoamericano. Uno piensa siempre en leyes, decretos, y no piensa que en otros, digamos, sistemas legales del mundo puedan existir otras cosas, y después nos costó mucho tomar en cuenta, no sé si ven que hay un 35% que son otros. Bueno, eso tiene que ver con la situación donde en muchos de los otros países del mundo, obviamente los sistemas cuentan con otro tipo de instrumento bastante diferente a lo que nosotros estábamos esperando recibir. Lo que sí es claro es que en la mayoría de los países lo que se tiene es una especie de decreto, ya sea a nivel ministerial o presidencial, o sea, es el poder ejecutivo el que llega y organiza cómo es que se debería conformar ese comité nacional. Y es una cantidad muy pequeña de miembros, aproximadamente un 5% de las respuestas que tuvimos, donde lo hacen más bien a través de una ley. Ahora, cada uno de esos tiene ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja del decreto es que se puede hacer de una manera bastante más rápida, sin tener que pasar por el Congreso. La desventaja es la misma, ¿no? Que si cambiamos de gobierno y tiene otro tipo de prioridades, pues obviamente también se va a poder cambiar más rápidamente, no necesariamente para mejorar ese decreto. No sé si han visto que la pregunta que hemos ido enfrentando siempre es la misma, ¿no? Debería ser una ley, debería ser un decreto, pero lo que vamos a ver, y esto pasa en casi todas las preguntas, es que las respuestas fueron bastante diferentes. ¿Por qué?
porque depende muchas veces de la situación nacional. Y lo que estamos buscando con este comité es resolver los problemas a nivel nacional. Entonces, lo que normalmente podría servir como solución en un país, no necesariamente es la mejor solución en el país vecino. Otra pregunta: ¿cuántos organismos se ocupan de facilitación de comercio en su país? En la inmensa mayoría de los países, casi un 90%, solamente hay uno, que es el órgano supremo, que lo ve. Sin embargo, hay otros países donde existe más de un organismo, que podría ser, por ejemplo, la presidencia, que directamente se involucra y que quiere saber y que quiere controlar algunos aspectos específicos de la facilitación de comercio. Y uno de los que subrayé aquí dentro de la publicación es el Comité Nacional de Ventanilla Única, que en algunos países no está dentro del organigrama por debajo del comité, sino que funciona a veces de una manera paralela. Obviamente, lo ideal sería que cada país defina qué es lo que funciona mejor para su país, ¿no? Entonces, los que lo hicieron de una manera separada, pues obviamente consideran que es la mejor forma de hacerlo para su país. Otros cuentan con un Comité Nacional Portuario, algún tipo de órgano consultivo aduanero o algún otro tipo de órgano intergubernamental. ¿Cuáles son las funciones principales del comité? Y esta yo sé que suena como una pregunta un poco esotérica, un poco extraña. ¿Por qué? Bueno, yo les dije que una de las motivaciones principales para aplicar o crear este comité era implementar o aplicar las nuevas reglas que teníamos en el Acuerdo de Facilitación de Comercio. Sin embargo, este Acuerdo de Facilitación de Comercio es un acuerdo de mínimos. Es lo mínimo necesario que hace falta para poder facilitar el comercio. Si queremos ir más allá, el acuerdo se queda corto. De hecho, hay muchos temas que tienen que ver con, por ejemplo, la eliminación de papeles y de tratar de hacer todo de manera electrónica, que no están del todo cubiertas por este acuerdo. Entonces, en algunos países, y ven que está más o menos igual dividido en mitad y mitad, algunos países se limitan única y exclusivamente a aplicar lo que dice el Acuerdo de Facilitación de Comercio. Otros, de hecho un poco más de la mayoría, han dicho no, si vamos a facilitar el comercio, vamos a ir más allá todavía de lo que está establecido en el acuerdo. ¿Ir más allá en qué? Bueno, algunos tienen que ver con coordinación política a nivel comercial, otros tienen que ver con transporte, otros tienen que ver con temas portuarios, otros con áreas económicas especiales y otros que simplemente tratan de desarrollar medidas adicionales de facilitación de comercio. Por ejemplo, esta parte en Asia es bastante popular porque hay órganos regionales como son la APEC, por ejemplo, o ASEAN, donde han tratado de ir desarrollando de una manera bastante más avanzada que lo que está en el acuerdo, lo que sería ese nuevo acuerdo o las nuevas reglas de facilitación de comercio de los próximos 15 o 20 años. Este siempre es otro tema un poco caliente, es cuáles miembros o cuáles agencias gubernamentales deberían estar sentadas en el comité nacional. El tema de la conformación de ese comité fue bastante controversial en algunos países, pero aquí nuevamente tuvimos el problema, y nuevamente probablemente fue culpa mía. Yo siempre pensé que en cada país iba a existir algún ministerio que tuviera el nombre de Ministerio de Agricultura o Ministerio de Pesca o lo que fuera, y cuando empezamos a recibir las respuestas nos dimos cuenta que muchas veces en muchos países los combinan. No, entonces puede ser el Ministerio de Cultura y Pesca, por dar un caso extraño. No fue que recibimos ninguno que dijera así, pero a veces para que se den idea de las combinaciones, ¿no? O a veces un nombre de un ministerio que tenía un nombre que tal vez era Ministerio de Transporte, pero que resulta que era el encargado de ver las cosas a nivel de comercio exterior. Entonces, después de mucho preguntar y tratar de limpiar los datos que recibimos, este es el panorama, digamos, a manera muy general que tenemos, que es que las aduanas casi siempre, obviamente, están representadas, y esto es por la naturaleza misma del acuerdo. Ministerio de Agricultura, casi siempre también involucrado. Ministerio de Comercio Exterior, que no en todos los países existe. Ministerio de Finanzas, Transporte, Infraestructura, Salud Animal, Vegetal, que a veces es parte del Ministerio de Agricultura, pero a veces es una entidad completamente separada y demás. Pero se dan un poco, por lo menos, idea del tipo de ministerios que están involucrados. ¿Quién decide? Bueno, cada país decide para su realidad nacional cuáles son esos entes gubernamentales que deberían participar.
Tal vez la pregunta más controversial de todas era esta: ¿quién debería liderar el comité? Y casi siempre era la misma historia. Cada vez que empezábamos a preguntar y a hablar con la gente sobre este tema, se morían de risa y nos empezaban a contar historias de cómo tal persona estaba peleando con la otra persona porque todo el mundo pensaba que ellos eran los que deberían estar encargados del comité. Y esto llevó a que se encontraran soluciones pues bastante particulares. Por ejemplo, hay un país, un miembro, donde no existe presidente del Comité Nacional. Y eso, digamos, por lo menos culturalmente en Latinoamérica es un poco extraño, ¿no? ¿Cómo no hay presidente? Y la respuesta era no. Para nosotros sería muy mal visto que todos los ministros se reúnan y uno de ellos esté por encima de los demás. Entonces lo que hacen es que cada vez que hacen una reunión se va rotando quién es el que preside esa reunión en específico. Ahora, en lo normal en casi todos los países fue que sí se pudieran poner de acuerdo y fuera un presidente el que estuviera a cargo, casi siempre del Ministerio de Comercio Exterior o del Comercio e Industrias o incluso de las aduanas, dependía mucho en cada país. Y en otros países, ya que a veces había una pugna bastante grande entre dos instituciones, pues lo que decidían es que iban a haber dos copresidentes a cargo del comité. Entonces esos copresidentes reflejaban muchas veces ese, digamos, balance de poder que se había llegado para poder establecer el comité. Entonces muchas veces era la aduana más alguien más, o incluso en algunos casos es el sector privado que puede llegar a ser copresidente de algunos de estos comités. Nuevamente, la respuesta varía muchísimo de país en país. En algunos otros casos tenían más de dos presidentes y en algunos incluso llegaban a una especie de sistema de rotación. Entonces, tal vez alguien podía ser presidente, una institución podía ser presidente por 1 o 2 años y después necesariamente tenía que pasar a otra institución. ¿Suena familiar el tema? Sí. ¿Quiénes de ustedes, nada más por curiosidad, quiénes de ustedes han estado involucrados en las discusiones del Comité Nacional de su país? Y este tipo de discusiones se tenían y eran acaloradas, ¿no? Sí, por las sonrisas que tienen veo que sí. Otro tema que preguntamos era el de la frecuencia de las reuniones y nuevamente esto dependía muchísimo, pero aquí, bueno, tengo los datos, pero yo creo que lo importante no es lo que está en los datos, sino más bien qué explica la variación de las reuniones, porque vemos que a veces era mensual, a veces cada 2 meses, a veces cada 3 meses, etc. Pero yo creo que no dependía tanto digamos, de la función en sí del comité, sino más bien del nivel al cual se había establecido ese comité. Por ejemplo, si se había establecido a nivel de ministros, ellos normalmente tienen agendas bastante complicadas. Llegar a coordinar que se reúnan 10, 15 personas a este nivel es muy complicado, con lo cual se trataba de hacer, digamos, de una manera bastante esporádica. Se tomaban decisiones y después había subcomités o subgrupos que eran los encargados que se reunían más frecuentemente de solucionar problemas específicos. En otros casos eran más bien a nivel más bajo, a nivel más operativo los que se reunían, y eso sí requería que fuera pues reuniones mucho más frecuentes. Ahora, otro tema tal vez que no mencioné cuando hablábamos de esto es cuántos miembros deberían estar en ese comité nacional. Y aquí había una tensión bastante grande, ¿no? Porque por un lado queremos ser bastante representativos, queremos que estén involucrados todos los que son necesarios, pero por otra parte, mientras más personas tenemos dentro del comité, pues operativamente se complica más tener reuniones, coordinar las agencias y asegurarnos de que todos van a participar activamente. Entonces era siempre una especie de tensión que había a nivel nacional sobre cómo llegar a balancear esos dos objetivos que se pudieran tener. Otro tema es, en algunos casos, estaba ese comité que funciona a nivel principalmente político y en algunos casos habían decidido establecer lo que se llama una secretaría técnica. Esto es un grupo de personas que trabajan a nivel técnico dándole apoyo a ese grupo político. Entonces vemos nuevamente más o menos mitad y mitad. En algunos casos sí se decidió establecer, casi un 56% de las veces, pero hay un 44% donde no existe ese equivalente a una secretaría técnica. En los que sí cuentan con esa secretaría técnica, esta se encarga principalmente de temas como la logística,
tener minutas, organizar las reuniones, etc. Y en algunos casos también se le ha dado funciones más allá de solamente organizativas y se cuenta con, por ejemplo, profesionales que hacen estudios o que hacen recomendaciones o que pueden ir más allá de lo meramente simplemente organizativo. Preguntamos en la encuesta, ¿cuál es el principal obstáculo con el cual ustedes se enfrentan a la hora de establecer o mantener el Comité Nacional? Y la respuesta muy interesante fue que en casi un tercio de los casos decían, mire, lo que más nos ha costado es coordinar. Que es interesante, ¿no? Porque la función principal del Comité Nacional es precisamente llegar a facilitar que coordinemos para que lo que haga una mano no necesariamente lo deshaga la otra mano. Bueno, al parecer formar estos comités y hacerlo de una manera eficaz no es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo en la práctica, y llegar a esa coordinación nacional muchas veces ha sido un obstáculo importante en muchos países. El tema de encontrar cuál debería ser la membresía adecuada, cuántos ministerios, si son estos o si son el otro. Otro tema importante era, por ejemplo, la participación del sector privado. ¿Deberían estar sentados y tener voz y voto entre el comité? ¿Sí o no? En la inmensa mayoría de los casos de los comités que se habían creado, el sector privado tenía una participación dentro del comité, pero muchas veces no tenía voto. Entonces, por ejemplo, puede participar de una manera viendo lo que está pasando, hablando, pero si hay que tomar una decisión, en muchos países no les dan la oportunidad de levantar la mano y poder apoyar o no en algunas de estas decisiones. En el sector privado también había el problema, ¿quién en el sector privado, no? Porque el sector privado no es un ente monolítico, hay muchos intereses diferentes. Por ejemplo, los intereses de los despachantes no son los mismos necesariamente que los de los freight forwarders, o tampoco es necesariamente lo mismo que los que son los dueños de la carga de importación o exportación, ni son tampoco los mismos que los de los bancos. ¿Debería ser solo uno? ¿Deberían ser solo más? Entonces, este tipo de discusiones en muchos países tomó bastante tiempo solucionarlo. El otro también tenía que ver con el tipo de mandato o trabajo efectivo que debería hacer este comité. Uno de ellos tenía que ver con si se debería ser solamente una especie de órgano consultivo o si debería ser más bien un órgano que toma decisiones. Esto quiere decir, es un órgano donde nos sentamos todos, coordinamos y después cada quien va y hace lo que tiene que hacer, o llegamos, votamos y una vez que hemos votado yo estoy obligado a respetar lo que ha decidido ese comité aunque yo no esté de acuerdo con eso. Entonces, ese tipo de discusiones nuevamente bastante agitadas, intensas a la hora de establecer muchos de estos comités. Ahora, ¿hay una receta para poder establecer uno de estos comités? Nuevamente no. Las preguntas fueron comunes en casi todos los países, en algún momento las tuvieron que discutir, pero las respuestas a las que llegaron a tener a cada una de esas preguntas tendió a ser bastante diferente. Entonces, en este tema yo creo que lo que quedó bastante claro es que no hay recetas mágicas. A cada país le toca hacer su trabajo y definir qué es lo que funciona mejor para su situación nacional. Este es otro tema, esto no fue parte de la encuesta, pero sí lo pueden encontrar dentro de la publicación que tuvimos. En algún momento tuvimos un evento relativamente grande donde llegaron muchos expertos que estaban directamente involucrados en los comités nacionales y hay temas bastante interesantes que les podrían servir para su trabajo del día a día, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo logramos inclusión, cómo logramos transparencia, cómo logramos responsabilidad, resultados, medir, etcétera. Este tipo de temas para el mantenimiento de largo plazo del Comité Nacional. Ahora, sigo viendo el tema del tiempo, no estoy muy seguro cómo voy. ¿Estoy bien? Bueno, de todas formas, Sebastián me dio su tiempo también, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto al tema de ventanillas únicas, esto les decía yo, son temas que hemos visto que son recurrentes o que nos preguntan mucho en Ginebra o que se han discutido en eventos similares al que están ustedes teniendo el día de hoy. Antes de entrar a eso, nada más, esto yo creo que también Patricio lo mostró, el tema de ventanilla única siendo uno de los que han sido menos notificados dentro de la categoría A. Esta es la situación específica para Latinoamérica y el Caribe. De las 27 notificaciones de países latinoamericanos que hemos recibido, solamente unas 7 u 8
han incluido a la ventanilla única como una de las medidas que pueden aplicar desde hoy. Esto quiere decir que para la inmensa mayoría de los otros países, más o menos unos 20, no están todavía en la capacidad de asumir compromisos en cuanto a la ventanilla única. Y muchas veces pasa que en los países hay una institución que se llama ventanilla única, pero no es tan única. ¿Por qué? Porque puede ser que solamente algunos de los procesos se han integrado y todavía falta que muchos otros procesos se vayan integrando lentamente a lo que queremos lograr en el acuerdo. ¿Y qué es lo que queremos lograr en el acuerdo, no? En el artículo 10, párrafo 4, tenemos las disposiciones y nuevamente es como el iceberg, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Es una descripción bastante sencilla de lo que queremos lograr y en esencia lo que dice es que queremos tener un punto único para la presentación de los diferentes documentos a las diferentes agencias gubernamentales. Es algo relativamente sencillo. Entonces la idea es que si yo ya presenté un documento a la ventanilla única, pues ya no tengo que presentar el mismo documento a las demás agencias gubernamentales. Un punto interesante es que el acuerdo de facilitación de comercio no requiere que sean ni siquiera sistemas informáticos. Y eso suena un poco como herejía, ¿no? Porque si vamos a este tipo de discusiones como las que estamos teniendo ahora en este Congreso, principalmente tendemos a hablar de soluciones tecnológicas y cómo la tecnología nos puede ayudar, pero lo interesante es que dentro del acuerdo no hay verdaderamente una obligación de usar soluciones tecnológicas. De hecho, lo que hay es una invitación a que en la medida de lo posible lo hagamos, pero no hay una obligación legal como tal de hacerlo. Ahora, puntos que, digamos, estamos bastante conscientes de ellos. La primera es que de todas las medidas que están en el acuerdo de facilitación de comercio, la que más beneficios puede traer por mucho es precisamente la ventanilla única. Entonces, es la que puede traer más beneficios. A la vez, es la que es más difícil de implementar y es también la que es más costosa de implementar. Entonces, muchas veces, en muchos países tienen la discusión sobre el tema de la secuencia, ¿no? ¿Cuál debería ser la secuencia adecuada para implementar los diferentes temas que tenemos en el acuerdo de facilitación de comercio? Y casi siempre, en casi todos los países, a la conclusión a la que llegan es, no, mire, tengo que hacer primero todo lo demás y la ventanilla única va a ser lo último que voy a hacer, porque para poderlo aplicar necesito contar con todas las demás medidas que ya estén en vigor. Entonces, esto yo creo que es una de las razones por las cuales explica que sea una de las medidas menos notificadas todavía en categoría A dentro del acuerdo. Para añadir a la confusión, hay varias cosas que podríamos llamar ventanilla única de comercio exterior, y a veces yo creo que no nos damos cuenta de que estamos hablando del mismo término y no necesariamente estamos hablando de lo mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, podríamos tener una ventanilla única para el trámite de formalidades, podríamos tener una ventanilla única para la coordinación logística y podríamos tener una ventanilla única para hacer transacciones entre entes privados que tengan que ver con los movimientos en frontera. Hay países que han tratado de desarrollar proyectos donde combinan todas las diferentes formas de ventanilla única. Hay otros que piensan que es un poco complicado y han decidido, no, nos vamos a enfocar primeramente a la que nos pide el acuerdo, que es solamente la primera, ¿no? Ventanilla única de comercio exterior en el sentido del acuerdo de facilitación de comercio es solamente, y eso le agradezco mucho al colega de Grimson que hablaba de esto en la mañana, al tema ese del business to government, ¿no? Entonces la idea es cómo hace el privado para comunicarse con el gobierno. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de ventanilla única en el contexto del acuerdo de facilitación de comercio. Ahora, en el mundo real, les decía que hay otros tipos de ventanilla única que también se están desarrollando en algunos lugares. Y a veces confundimos uno con la otra. Otro punto, y este lo mencionó el señor Cornejo en la mañana, que algunas veces se ha confundido la ventanilla única con un programa o con un problema principalmente informático. Entonces, en algunos países ha habido la experiencia de que tienen malos procedimientos, convierten o digitalizan todos esos malos procedimientos y los ponen juntos dentro de una ventanilla única y se sorprenden de por qué nada mejoró. Bueno, porque el problema no es lo informático, el problema son los procedimientos. Si hay cuellos de botella, la tecnología nos puede ayudar
pero hacer ese streamlining de los procedimientos probablemente sea todavía más importante que la parte digital, que la parte informática. También hemos sabido de países que lo que hacen es que dicen, bueno, aquí lo que importa es el sistema informático. ¿Cuáles son los 2 mejores sistemas informáticos del mundo? El de Corea y el de Singapur, porque son los que salen mejor en el ranking del Doing Business. Entonces ya sabemos, muy fácil, ¿no? Voy a estos gobiernos, les compro el sistema informático, lo instalo y automáticamente ya estoy al nivel de ellos, ya estoy al mismo nivel que Singapur o que Corea. Bueno, no. En la práctica lo que ha pasado es que incluso utilizando el mismo sistema informático, como los procedimientos son diferentes, pues obviamente el nivel de mejoría no ha sido el que se ha esperado. Entonces hay de parte de los organismos internacionales yo creo que creciente insistencia de que lo que se tiene que revisar primero son los procedimientos y que la parte informática es solamente una herramienta que nos ayuda a mejorar esos procedimientos. Finalmente, el otro tema que yo creo que ya se ha mencionado varias veces, y es el tema que la ventanilla única nos puede ayudar a cumplir con muchas otras obligaciones del acuerdo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con transparencia, con lo que tiene que ver con gestión de riesgo, etc. Ahora, otros temas que generalmente se mencionan. Uno es el tema del financiamiento, no solamente inicial, sino también operacional, que era una de las preguntas que hacían en la mañana. Y aquí el tema es principalmente si parte de ese costo se le debería trasladar al usuario o no. Es decir, ¿debería el usuario pagar por el uso de la ventanilla única o no? También hay otra pregunta que tiene que ver con si tenemos que tratar de desarrollar una solución a la medida para mi país o si deberíamos comprar un paquete ya prediseñado por alguna empresa o por algún otro gobierno. Es una de las discusiones que siempre se tiene. Entonces yo les contaba del sistema de Singapur y del sistema de Corea. Hay países que han tratado de comprar estos sistemas y hay otros que deciden contratar a una empresa privada para que diseñe una solución específica para su país. Yo creo que hemos tenido algunos ejemplos de esto en la mañana. Hay otra pregunta y es ¿quién debería operar la ventanilla única? Yo creo que en América Latina la presunción que tenemos siempre es que el gobierno es el que debería, alguien en el gobierno es el que debería administrar la ventanilla única, pero esto no pasa en todos los países. En algunos lo que se hace es que se contrata a una empresa privada que es la que precisamente da el servicio de ventanilla única. Otra es el papel del sector privado, que eso ya lo mencionaba un poco en la misma discusión que teníamos con respecto al Comité Nacional. El tipo de estándares que se deberían utilizar. ¿Deberíamos tener nuestros propios estándares a nivel nacional? ¿Deberíamos tener a nivel regional? ¿O deberíamos pasar directamente a utilizar estándares a nivel internacional? En este punto yo creo que, y era parte de la discusión que se tenía en la mañana, lentamente yo creo que todos los países se han ido dando cuenta que tener algo que a nivel solo sirva a nivel nacional probablemente nos va a meter en problemas después. Si lo hacemos solamente a nivel regional, el problema es que una vez que queramos salir no vamos a poderlos comunicar de la misma forma y entonces lentamente todos hemos ido un poco tomando la propia decisión de que los estándares internacionales son los que probablemente nos ayudan más a cumplir los objetivos que queremos hacer. Pero la pregunta es ¿cuáles? Porque no es que solo hay uno, hay varios diferentes estándares internacionales que se podrían utilizar. Otra pregunta relacionada es el tema de si debería ser un esfuerzo nacional o si deberíamos tener un esfuerzo regional. Eso nuevamente en cada país han llegado a diferentes soluciones. Otro tema es el del impacto sobre las pequeñas y las medianas empresas, porque muchas veces se desarrollan estas ventanillas únicas pensando en los usuarios que son las compañías más grandes, pero no necesariamente se piensa en si esto estaría creando obstáculos para las pequeñas y medianas empresas. Hay un punto final que no incluí dentro de la presentación, pero que sí se escucha cada vez más, por lo menos en algunos de los temas que se reúnen allá en Ginebra, que tiene que ver con el impacto que va a tener el comercio electrónico. Y entonces lo que ha pasado en la mayoría de los países es que hay un fenómeno cada vez más creciente donde el comercio se ha ido fragmentando. No sé si han escuchado hablar de esa expresión. ¿Sí o no? ¿Entienden qué estoy hablando? No. Bueno, el comercio normal en el que estamos pensando cuando hablamos de las ventanillas únicas hasta el día de hoy es un comercio donde viene la carga en contenedores o viene la carga a granel, ¿no? Son importaciones de muchos miles a veces y hasta cientos de miles de productos al mismo tiempo dentro de una única
operación. Bueno, con el comercio electrónico tenemos un cambio profundo de paradigma, donde lo que hemos visto es que el comercio se fragmenta. Quiere decir que en lugar de venir un cargamento de 20,000 televisores, tenemos un contenedor que adentro tiene 20,000 paquetes, todos diferentes, que alguien pidió en diferentes websites y hubo alguien que consolidó toda esa carga para que llegara junta. Entonces no es lo mismo procesar para una aduana un cargamento de 20,000 televisores que un contenedor donde vengan 20,000 órdenes diferentes, ¿no? El volumen de trabajo se ha incrementado con órdenes cada vez más pequeñas o importaciones cada vez más pequeñas en valor y también cada vez más frecuentes. Entonces estos son retos nuevos a los cuales se están enfrentando los gobiernos, y la pregunta es si los sistemas que estamos desarrollando ahora están preparados también para tomar en cuenta esa nueva carga adicional que cada vez se ve más en las aduanas en el día de hoy. Yo creo que ya con esto termino, espero no haberme excedido con el tiempo. Quería finalizar simplemente con algo de propaganda. Esto es una página web nueva que tenemos en la OMC. De hecho, la empezamos digamos, salió ya al público a principios de este año, entonces es relativamente nueva. Yo no sé si la podemos poner de vuelta. Sí, gracias. Es relativamente nueva y el símbolo es, o la dirección electrónica, www.tfafacility, todo como una sola palabra, .org. Lo que hemos tratado de hacer en esta página web es concentrar toda la información que están desarrollando diferentes órganos o a nivel incluso de país y tratar de darle publicidad para que sea relativamente fácil encontrar la información. Entonces, esta es una plataforma donde la información que se tiene ahí no necesariamente ha sido generada por la OMC, sino que ha sido generada por la UNCTAD, por la OSD, por el Banco Mundial, por SIECA, por, no sé, cualquiera de las secretarías regionales. De hecho, es una oportunidad que tienen ustedes a nivel nacional o a nivel regional. Si quisieran que algún tipo de información se hiciera disponible, basta con contactarnos y nosotros nos aseguramos de que la información esté disponible en esta plataforma. Entonces yo los invitaría a que si tuvieran la oportunidad la vean. Si tienen alguna pregunta, aprovechan que estoy yo por acá y con mucho gusto les trato de ayudar. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Roy Santana, WTO Market Access Division. A continuación, la moderación de las preguntas y respuestas a cargo de la licenciada Liliana Peloso, analista del Departamento de Integración de la Dirección Nacional de Aduanas. Una vez más, muchas gracias a nuestros ponentes. Vamos a iniciar la sesión de preguntas en cuanto a los temas estado de implementación del AFC en Paraguay y las ventanillas únicas de importación y la encuesta electrónica sobre los comités nacionales de facilitación del comercio. Iniciamos las preguntas. Vamos a dar seguimiento a nuestra agenda. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, consulta? Sí, al fondo el señor. Sí, buenas tardes. Gracias a los señores por la presentación. En cuanto a los avances que han habido en el acuerdo de facilitación del comercio, ¿hay alguna manera de medir en cómo han avanzado los países o están avanzando? No sé si llamarlo indicador o de repente los organismos multilaterales como la OMC ha pensado en algún tipo de indicador. Solo eso, gracias. Muchas gracias por su participación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, es una pregunta muy importante. De hecho, si uno quiere mejorar en temas de facilitación de comercio, necesariamente tiene que tener algún tipo de indicador para saber si está mejorando o no.
De hecho, cada medida que se introduce es muy importante tener algún tipo de medida para saber si estamos logrando el resultado que queríamos o no. ¿Está siendo más rápido? ¿Hemos logrado reducir el costo o no? Ahora, en la OMC propiamente no contamos con ese tipo de indicadores, sino que son algunos organismos regionales o multilaterales los que los han desarrollado. Tenemos, por ejemplo, el Doing Business, que es uno de los que se mencionó, del Banco Mundial. También está el que tiene que ver con logística. Lo que pasa es que estos no necesariamente miden lo mismo que tenemos cubierto dentro del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Hay uno relativamente reciente que estableció la OCDE, y ese sí está directamente alineado con, digamos, con los indicadores que tenemos dentro del Acuerdo de Facilitación de Comercio. También hay algún tipo de agrupación, digamos, de los grandes courier, una asociación que se llama Global Express, no sé si han escuchado hablar de ella o no, y ellos cuentan con información que cada uno de sus socios les ha dado sobre si se está cumpliendo o no los diferentes aspectos del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Entonces hay información que está disponible, a veces directamente relevante para lo que está en el acuerdo, pero a veces más que lo que tenemos en el acuerdo. Gracias. Muchas gracias, señor Santana. ¿Alguna otra consulta, señora, en el fondo? Buenas tardes, felicitaciones a los expositores. Más que nada quería consultarle al señor Roy Santana sobre cuáles serían las expectativas en lo que hace a facilitación de comercio para la próxima conferencia ministerial a realizarse en diciembre en Buenos Aires. ¿Cuáles serían las expectativas en lo que hace a facilitación de comercio? Sobre este tema, no sé si todos están familiarizados cómo funciona la OMC o no, pero si no les cuento un poco. Cada 2 años, los jefes supremos de la organización, que son los ministros de Comercio Exterior, se reúnen para tomar las decisiones sobre hacia dónde se debería dirigir la organización. Una de estas fue la reunión de Bali, que yo les mencioné en el año 2013. La reunión que sigue es la reunión ministerial de Buenos Aires, que se va a llevar a cabo en diciembre, dentro de unos pocos meses. Ahora, dentro de esta reunión ministerial, el tema de facilitación de comercio en realidad no se está discutiendo, porque ya tenemos el acuerdo, ya se sabe qué es lo que hay que hacer, y el trabajo ha sido principalmente en Ginebra sobre los aspectos operativos. Por ejemplo, en estos momentos el Comité de Facilitación de Comercio está discutiendo sobre sus reglas, de cómo se deberían llevar las reuniones, cuánto tiempo antes se deberían enviar las convocatorias, quiénes pueden participar, quiénes son los observadores, etcétera. Entonces esto apenas está un poco, digamos, en formación, y el trabajo en la OMC, eso es otra cosa que tal vez debí haber dicho antes, todas las decisiones las tomamos por consenso. Eso quiere decir que 164 miembros de la OMC tienen que ponerse de acuerdo y nadie tiene que estar en contra de lo que se está proponiendo. Imagínense lo que sería aquí mismo tratar de tomar una decisión por consenso. Es un proceso lento. Yo creo que es bastante efectivo en el sentido que una vez que se toma una decisión tiene una fortaleza bastante importante, pero el sistema más rápido para tomar decisiones no es. Muchas gracias. Señora. Gracias. Quería aprovechar, Roy, que estás acá presentándonos este tema tan importante y preguntarte, bueno, yo conozco que hay algunos países a nivel de América Latina que en sus ventanillas únicas de comercio exterior cuentan con un comité de gerencia de la ventanilla única o un comité nacional de ventanilla única, y en este sentido como que allí confluyen todas las entidades prácticamente que estabas mencionando tú para el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, incluso también con participación del sector privado o de gremios. Y entonces como que la inquietud también podría ser qué tan viable podría ser, o cómo ves tú que la ventanilla única de comercio exterior pudiese ser ese mecanismo que asuma el tema de Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Primero, y/o cómo podría también ser un rol de ventanilla única de comercio exterior como Secretaría Técnica de los Comités Nacionales de Facilitación de Comercio.
Esa yo creo que es una pregunta excelente a la cual lamentablemente no tengo respuesta. Afortunadamente los que están sentados detrás sí tienen la respuesta sobre el tema, y yo de hecho tengo una pregunta adicional, y es cómo coordina ese comité de ventanilla única con el comité nacional, ¿no? Porque yo me imagino que en algún momento estaría el comité nacional, vamos, a nivel más general, y el comité de ventanilla única sería una especie de subcomité de ese comité del nacional. Pero nuevamente, eso es lo que yo me imagino sentado desde mi oficina en Ginebra. Entonces, si ustedes cuando hagan las presentaciones mañana, me interesaría muchísimo saber cómo funciona en la práctica, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos es que el peor de todos los escenarios es que existieran dos comités donde toman decisiones sin saber lo que está haciendo el otro, ¿no? Entonces, tener decisiones donde no hay coordinación, donde la mano derecha borra lo que hace la mano izquierda, sería el peor de todos los escenarios, ¿no? Gracias. Señor. Gracias. Tengo una duda sobre la forma en la que en el tiempo, en el mediano y largo plazo, se pueda saber cómo se está haciendo la implementación del acuerdo de facilitación en los diferentes países. Me refiero a que pues todos sabemos cómo está la redacción del acuerdo, ¿cierto? En algunos puntos uno lo ve demasiado laxo, demasiado amplio, demasiado... A veces siente uno como que no es un acuerdo que esté exigiendo que realmente se hagan las cosas en algunos temas. Pero definitivamente pues viene a dar mucha claridad sobre cómo los países deben estar estableciendo medidas para la facilitación del comercio mundial. Sin embargo, tengo una duda. ¿La OMC tiene pensado algo para que a la vuelta, no sé, de un periodo determinado de tiempo, un periodo prudente de tiempo, pueda hacer, no sé, alguna evaluación de cómo los países no solamente dicen que cumplieron, sino realmente cómo cumplieron? Me refiero, por ejemplo, al tema de ventanilla única, que de hecho fue mencionado en el ejemplo. Hay soluciones de ventanilla única en donde uno va y revisa y puede encontrar o 10 ventanillas únicas o puede encontrar una ventanilla única incompleta. Y puede ser que de pronto el país diga, yo estoy cumpliendo con el artículo del acuerdo. ¿Qué va a pasar en esos casos en el futuro, a la vuelta de 2, 3, 4, 5 años, cuando se empiecen a vencer los plazos? Gracias, también nuevamente muy buenas preguntas. Tal vez empezar por el primer punto que usted mencionó. No es una impresión, el acuerdo tiene algunos puntos que son obligaciones, claramente, otros son especies de invitaciones de hacer un mejor esfuerzo, y a veces tenemos cosas que son híbridos en medio. ¿Por qué? Nuevamente, un acuerdo que fue redactado por 164 miembros. La analogía que a mí me gusta hacer es, imagínense que usted tiene un automóvil, o mejor un autobús, donde van 164 pasajeros, y todos tienen derecho a mover la manivela, todos tienen derecho a pisar el acelerador y todos tienen derecho a pisar el freno, todos al mismo tiempo. Entonces, obviamente que la redacción que tenemos es una que toma en cuenta las necesidades, y fue lo que se pudo hacer bajo las circunstancias que se tenían. Había países que querían ser mucho más ambiciosos en cuanto a facilitación de comercio, e incluso algunos temas que se querían incluir, como por ejemplo lo que tiene que ver con la consularización, eventualmente se tuvieron que sacar del acuerdo porque había países que no querían saber nada del tema. Entonces, solamente para decir eso, efectivamente hay algunas disposiciones que son obligaciones, otras no lo son. Ahora, lo interesante es que en casi todos los países se ha tomado muy a pecho el tema de mejorar, facilitar el comercio, y prácticamente todas se toman en la práctica como si fueran obligaciones. Por lo menos hasta la fecha ha sido un poco la actitud que han tomado casi todos los países. Ahora, sobre todo el tema de cómo sabemos si se cumplió o no se cumplió. La OMC, en la manera en la que está diseñada, no hay un ente supervisor, no sería como en el Fondo Monetario Internacional, donde probablemente habría una delegación que llega, hace un análisis y después tiene un estudio. La OMC no funciona así. La forma en la que funciona la OMC es nuevamente con los 164 miembros. Si por ejemplo Guatemala dice que está cumpliendo con su ventanilla única, el único que le puede decir que no está cumpliendo sería alguno de los otros 163 miembros. Y de hecho es bien interesante, la semana pasada recibimos la primera solicitud de tener consultas en cuanto al acuerdo de facilitación de comercio. Y esto yo tengo que decir que nos ha sorprendido bastante. Yo, por lo menos personalmente, yo pensé que iban a tomar muchos años para que llegáramos a tener una disputa a nivel
de la OMC sobre la aplicación del acuerdo, y ya creo que fue el jueves o viernes de la semana pasada se anunció la primera disputa de un miembro que piensa que hay otro miembro que está incumpliendo con las obligaciones del acuerdo. Entonces la forma en la que funciona esa, digamos, vigilancia, si se está cumpliendo o no las obligaciones, es a través de ese sistema que tenemos nosotros de solución de diferencias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Al fondo el señor? Sí, muchas gracias. Tal vez solo unas acotaciones que en la práctica hemos tenido en Guatemala sobre el tema que Roy abarcaba sobre los comités nacionales. Y de último, pues quisiera hacer una sugerencia con base al último comentario que emitió Roy. Bien, en el caso de Guatemala, pues lo que tenemos creado es un acuerdo gubernativo que le da una validez jurídica al Comité Nacional de Facilitación del Comercio, y tuvo que hacerse de esa forma porque si se hacía un acuerdo ministerial, pues no tenía como injerencia en las otras entidades de gobierno. Entonces tuvo que haber firmado el propio presidente para darle esta vida jurídica a ese Comité Nacional. En cuanto al liderazgo, pues lo lidera Economía y Aduanas, o sea, digamos que hay una copresidencia. Una de las cosas que es importante, que también ahí está integrado el sector privado dentro de este comité, es en cuanto a las soluciones que puedan emanar de este comité. ¿A qué me refiero? De que como tiene la instrucción de autoridades superiores, entonces los técnicos que participamos en el comité se definen hojas de ruta para darle, para el cumplimiento de los compromisos por un lado, o para facilitar operaciones que en la práctica estén dando algún tipo de problema. Eso lo observan los operadores económicos, me refiero al sector privado que ha estado, digamos, pasando ese tipo de inconvenientes, y lo absorbe el gobierno, y entre todos se acuerda una solución. Ese mecanismo nos ha dado pues muy buenos resultados. Ahora bien, ¿qué podría pasar? Y tal vez es una sugerencia, porque en muchos años de experiencia que yo tengo en esto de comercio, hemos visto de que cuando hay un acuerdo y no hay presión como internacional, hay entidades que, o de repente llega un ministro que es más político que técnico, normalmente eso sucede, y que no se ve como que comprometido. Voy a hablar un caso hipotético, digamos que sea un Ministerio de Agricultura o de Salud, que no se ve comprometido con este acuerdo de facilitación del comercio. Entonces, una de las formas que podría funcionar es como una presión internacional, o sea, más allá de un proceso de solución de controversias que pueda activar algún otro miembro. Y no sé, Roy, si eso lo tengan catalogado, pero de repente podría ser objeto de evaluación cada vez que nos toca hacer el examen de políticas comerciales, porque sería como una entidad de presión para ver qué tanto en la práctica estamos cumpliendo con los compromisos, y no solamente emitidos a través de un papel diciendo yo estoy cumpliendo con tal o cual compromiso. Les tomó tiempo despertarse, pero se despertaron al final, ¿no? No, nada más para confirmar que sí está previsto que se incluya el tema dentro de la evaluación esa que se hace cada cierto tiempo en el examen de políticas comerciales. Entonces es un tema que ya está previsto. Lo otro que me parece interesante es el comentario de que hay ciertos entes gubernamentales que no se sienten comprometidos por el acuerdo, y eso efectivamente es cierto, ¿no? Eso lo vemos en la práctica. De hecho, fue una experiencia interesante. Me tocó ir a un país, no voy a decir cuál fue, y llegamos y empezamos a hablar del tema, y había alguien que se levanta y dice: mire, yo trabajo yo estoy encargado de las medidas sanitarias, y a nosotros nadie nos consultó y nadie nos dijo que iban a firmar este acuerdo. Me parece terrible, porque lo único que hace es quitarnos facultades para poder proteger a mi país de que se transmitan las enfermedades para los animales y para las personas. Y es una situación pues que es bastante tensa, ¿no? Bastante digamos, complicada. ¿Cómo hace uno para lidiar con ese tipo de situaciones? Ahora, lo que yo sí sabía es que en este país había habido una gran comisión nacional y que ese ministerio había estado representado, ¿no? Entonces, a nivel nacional ha habido un esfuerzo muy grande a nivel nacional para tomar en cuenta todas las diferentes opiniones.
Lo que sí pasa es que a veces hay funcionarios particulares que tal vez no se dieron por enterados de que se estaba negociando el acuerdo, ¿no? Pero eso ya, digamos, a nivel de la OMC no hay nada que podamos hacer al respecto. Lo que sí es importante es que haya algún tipo de sistema mediante el cual a nivel nacional esos otros organismos nacionales puedan aprender sobre el acuerdo, ¿no? Porque no se trata simplemente de que la aduana o el Ministerio de Comercio Exterior lleguen y le impongan lo que tienen que hacer a los demás entes gubernamentales. Esa no es la idea del acuerdo. La idea del acuerdo es que haya coordinación y que todos los entes convencidos de la importancia de hacerlo, pues puedan implementar las medidas de manera adecuada. Pero esa parte, digamos, de convencimiento o de explicar cómo funciona el acuerdo muchas veces está ausente, digamos, del debate nacional. Gracias. Aquí adelante, señor. Cornelio Heredas, de la Ventanilla Única de El Salvador. El tema de facilitación de comercio, sin duda alguna, en mi opinión, es un instrumento muy importante. Pero quisiera, ¿por qué en los términos de la negociación no se dejaron lineamientos así bien claros en relación al manejo de la gobernanza? La respuesta más sencilla es porque los 164 países no se pudieron poner de acuerdo sobre el tema. Esto es bien interesante. No crean que el acuerdo que tienen, digamos, que pueden ustedes acceder y ver hoy en día, no es lo que muchos países hubieran querido tener. No es un acuerdo perfecto, pero es el acuerdo que se pudo tener que digamos, que trajera a bordo a todos los 164 países. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones, por su participación. De esta manera vamos a cerrar la sesión de preguntas y una vez más agradecemos al señor Patricio Castro, al señor Roy Santana. Muchas gracias por acompañarnos.